¿Alguna vez te has quedado dormido mientras orabas y al despertar sentiste que algo había cambiado en ti, aunque no pudieras explicar exactamente qué? Detente un momento. Deja de hacer lo que estás haciendo. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente otro mensaje cristiano. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría transformar para siempre la manera en que te comunicas con Dios, especialmente en esas horas de la noche cuando tu cuerpo descansa, pero tu espíritu aún está despierto. Hay un secreto que la mayoría de los creyentes jamás ha aprendido en ninguna iglesia, un poder que opera en la postura más vulnerable del ser humano, acostado en la oscuridad entre la vigilia y el sueño. Millones de personas oran acostadas todas las noches, muchas veces por cansancio, muchas veces por costumbre, muchas veces sintiéndose culpables por no arrodillarse, sin saber que en esa postura Dios ha obrado algunos de los milagros más profundos que registra la Biblia, sin saber que en esa quietud horizontal el cielo se inclina para escuchar de una manera que pocas personas han comprendido. Esta enseñanza fue guardada por siglos entre las páginas de las Escrituras. Teólogos la pasaron por alto, pastores no la mencionaron, pero tú estás aquí hoy. Y eso no es casualidad. Si Dios te trajo a este vídeo en este momento, es porque hay algo que Él quiere decirte. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelar en tu corazón sobre lo que realmente sucede cuando oras acostado. Porque sí, algo sucede, algo poderoso, algo sobrenatural, algo que la ciencia misma ha comenzado a vislumbrar sin poder explicarlo del todo. Tu cerebro en esas horas de la noche entra en estados únicos de actividad. La frecuencia de tus ondas cerebrales desciende al estado teta, el mismo estado que los neurocientíficos describen como el umbral entre la conciencia y el inconsciente, un estado en el que la mente está extraordinariamente receptiva a sugestiones profundas, a imágenes simbólicas, a voces que durante el ruido del día quedan sepultadas. Y la Biblia nos dice que Dios ha elegido ese umbral para hablar, para sanar, para revelar y para liberar. A lo largo de este estudio vas a descubrir 8 verdades bíblicas que nadie te enseñó sobre la oración en posición horizontal. Vas a conocer historias de hombres y mujeres en la Biblia que encontraron a Dios en su lecho de una manera que nunca imaginaron posible. Vas a entender por qué esa postura no es debilidad espiritual, sino en muchos casos, la posición perfecta para recibir lo que el cielo tiene reservado para ti. Y al final de este mensaje, algo en tu espíritu va a quedar encendido de una manera completamente distinta a como estaba cuando comenzaste. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Muchas personas utilizan estos estudios como su principal alimento espiritual a lo largo de la semana, porque no tienen una iglesia cercana, porque viven en lugares remotos, porque están enfermos, porque atraviesan temporadas de soledad profunda, o simplemente porque el Señor los guió hasta aquí. Este canal existe para ellos, para ti, y por eso, antes de que iniciemos juntos este recorrido por la palabra de Dios, quiero que participes desde el primer instante. Escribe en los comentarios estas palabras: paz del Señor. Esas 3 palabras son tu declaración de que estás aquí, de que buscas a Dios con toda tu alma, de que eres parte de esta comunidad espiritual que crece cada día. Haz que el Señor vea tu nombre en este día especial. Y si este tipo de contenido ha tocado tu vida alguna vez, si eres nuevo y ya sientes que Dios te habló al entrar aquí, dale me gusta a este video. Ese pequeño gesto es una semilla de fe que multiplica este mensaje y lo lleva a miles de personas más que también lo necesitan. Suscríbete si aún no lo has hecho
y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ningún mensaje. Sé parte de esta familia espiritual que el Señor está levantando en este tiempo. Suscribirse a un canal como este no es simplemente seguir un perfil en Internet. Es sembrar en terreno espiritual fértil. Cada vez que un alma nueva llega aquí buscando a Dios, tú eres parte de esa cadena de gracia. Porque las personas que ya estaban aquí, que ya dieron me gusta, que ya recomendaron este contenido, abrieron el camino para que los nuevos llegaran. Así funciona el reino de Dios. Una semilla que alguien planta produce frutos que otros recogen, y esos frutos se convierten en nuevas semillas que alcanzan a generaciones enteras. Ahora sí, el estudio comienza. Prepárate, porque lo que el Espíritu Santo está a punto de revelar va a cambiar para siempre tu manera de orar, tu manera de descansar y tu manera de encontrarte con el Padre en esas horas sagradas de la noche. El lecho de Jacob, cuando el cielo se abre sobre el que duerme. Era de noche. Jacob huía de su hermano Esaú, agotado, lleno de culpa, cargando el peso de un engaño que él mismo había cometido. No tenía templo donde refugiarse, no tenía altar preparado, no tenía rodillas listas para una oración formal, solo tenía una piedra como almohada y la tierra fría como cama. Fue en esa posición de total vulnerabilidad, acostado bajo el cielo abierto de Betel, que sucedió algo que cambió el curso de la historia sagrada para siempre. Génesis 28, verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y encima de esa escalera, el mismo Dios de Abraham y de Isaac se presentó ante Jacob y le habló. Le prometió la tierra, le prometió descendencia como el polvo de la tierra, le prometió su presencia en todo lugar a donde fuera. Todo esto mientras Jacob estaba tendido en el suelo. Fíjate en lo que esto significa para ti. Dios no esperó que Jacob construyera un santuario. Dios no esperó que se limpiara, que se arrodillara, que pronunciara oraciones formales, que ayunara, que se preparara espiritualmente durante días. Dios descendió sobre aquel hombre acostado en el polvo porque vio su corazón. Porque el Señor no mira la postura del cuerpo con la misma intensidad con que mira la disposición del alma. Y la disposición del alma de Jacob en ese momento era la del hombre que no tiene a dónde más ir, la del hombre que está completamente a merced de lo que Dios quiera hacer con él. ¿Cuántas noches has sentido que no mereces orar porque no puedes arrodillarte? ¿Cuántas veces te has quedado callado ante Dios porque pensabas que tu posición de cansancio, de enfermedad, de agotamiento extremo, te descalificaba para recibir una respuesta del cielo? ¿Cuántas veces has creído la mentira de que Dios solo escucha a los que tienen suficientes fuerzas para adoptar la postura correcta? Hermano, hermana, esa es una mentira del enemigo diseñada exactamente para robarte tus momentos más poderosos de comunión con el Padre. La ciencia del sueño nos dice que cuando el cuerpo está en posición horizontal, la glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro, modifica su producción hormonal de una manera significativa. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, bajan considerablemente durante las primeras horas de la noche. El cuerpo se libera de sus tensiones físicas acumuladas durante el día, y en ese estado de relajación profunda, el cerebro es capaz de procesar información y de acceder a registros de la conciencia que en la vigilia activa simplemente no alcanza. Los investigadores describen este proceso como el acceso a la red neuronal por defecto, un sistema que se activa precisamente cuando cesamos nuestra actividad consciente externa y comenzamos a mirar hacia adentro. Hay quienes llaman a eso neurociencia. La Biblia lo llama visión, lo llama sueño, lo llama revelación.
Jacob despertó de aquel encuentro sobrenatural y dijo algo que debería retumbar en tu corazón esta noche con la fuerza de un trueno. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él no sabía que ese lugar seco, ese lugar de huida, ese lugar de vergüenza y cansancio, era en realidad la puerta del cielo. Betel, la casa de Dios. No un templo construido con manos de hombres, no un lugar consagrado por rituales religiosos, un suelo ordinario donde un hombre ordinario se recostó en su ordinario agotamiento y el cielo se abrió. ¿Y si el lugar donde tú te acuestas esta noche también es la puerta del cielo? ¿Y si Dios lleva tiempo esperando que tú te aquietes lo suficiente para que Él pueda hablarte sin la interferencia del ruido del día? ¿Y si esa habitación, esa cama, esa oscuridad que a veces sientes como abandono, es en realidad el escenario que Dios eligió para tu próxima revelación? La escalera de Jacob no era una metáfora de esfuerzo humano ascendente. Era una imagen de acceso divino descendente, un puente que Dios mismo tendió entre el cielo y un hombre caído, agotado, acostado. Y ese mismo puente, ese mismo acceso, sigue disponible hoy, y es aún más poderoso que el de Jacob, porque Jesús mismo lo confirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando dijo: «De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». El acceso al cielo ya no depende de un lugar geográfico, ni de una postura física, ni de un momento del día. Depende de tu fe en aquel que es la escalera viva entre tú y el Padre Eterno. Así que esta noche, cuando te acuestes, recuerda que no estás simplemente yendo a dormir. Estás entrando en un territorio sagrado. Estás cruzando el umbral hacia un espacio donde Dios puede hablarte, visitarte, revelarte y transformarte desde adentro. La piedra de Jacob se convirtió en altar. Tu almohada también puede serlo. Y si Jacob, en medio de su culpa, su engaño y su huida, mereció ver el cielo abierto, cuanto más tú, que llevas el Espíritu Santo dentro de ti, cuanto más tú, que has sido sellado con el amor eterno de Dios. El silencio de Samuel, aprender a distinguir la voz de Dios en la noche. Había un niño en el templo de Silo que no sabía todavía lo que era escuchar a Dios directamente. Se llamaba Samuel. Dormía cerca del arca del pacto, en ese lugar sagrado donde la presencia del Señor reposaba. Era un niño de corazón entregado, dedicado al servicio, desde que su madre Ana lo dejó allí como promesa cumplida. Y una noche, mientras su cuerpo descansaba sobre su lecho en el silencio más profundo del santuario, una voz lo llamó por su nombre. La reacción de Samuel fue completamente natural. Fue al sacerdote Elí, pensando que era él quien lo había llamado. «Heme aquí, para acá me llamaste». Pero Elí no lo había llamado. Volvió a su lecho. La voz lo llamó de nuevo, y de nuevo fue. 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que Elí, el anciano sacerdote, con la perspicacia del que ha vivido años en la presencia de Dios, entendió lo que estaba sucediendo y le dijo: «Ve y acuéstate, y si él te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Primera de Samuel, capítulo 3. La 4ª vez que la voz lo llamó, Samuel estaba acostado. No estaba en postura de oración formal. No estaba con las manos levantadas al cielo, ni con los ojos cerrados en concentración religiosa. Estaba recostado en su lugar de descanso, en esa postura horizontal de disponibilidad total, con las palabras de Elí frescas en su corazón. Y en esa postura respondió. Y respondiendo, cambió su destino para siempre. Desde esa noche, Samuel se convirtió en uno de los profetas más grandes que Israel jamás conoció. La voz que lo llamó acostado fue la misma voz que lo ungió para hablar a toda una nación, para ungir reyes, para representar a Dios ante un pueblo rebelde.
Observa algo profundísimo que la mayoría de los predicadores no señala cuando enseña esta historia. La Biblia dice en ese mismo capítulo, en los primeros versículos, que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. El pueblo estaba espiritualmente sordo. Los sacerdotes, los hijos de Elí, se habían corrompido con codicia e inmoralidad. El templo se había convertido más en un ritual vacío que en un lugar de encuentro genuino. Y fue precisamente en ese desierto espiritual, en ese silencio de cielo aparentemente cerrado, que Dios eligió a un niño acostado en la oscuridad para comenzar una nueva era de revelación en Israel. Hermano, hermana, ¿sientes que la palabra de Dios escasea en tu vida? ¿Sientes que han pasado días, semanas, quizás meses sin escuchar claramente la dirección del Señor en tu corazón? ¿Sientes que oras y el cielo parece de bronce, que tus palabras suben y rebotan como si no hubiera nadie al otro lado? Entonces, este mensaje fue diseñado específicamente para ti, porque Dios no ha enmudecido. Dios nunca enmudece. El problema muchas veces no es que Dios no habla, sino que el ruido insoportable del día, la acumulación de preocupaciones, de pantallas, de obligaciones, de conversaciones vacías, nos impide escuchar. Y cuando el cuerpo finalmente cesa su actividad frenética y se recuesta en la horizontalidad del descanso, cuando la mente comienza a bajar sus defensas racionales, ese es precisamente el momento en que la voz de Dios puede penetrar hasta las capas más profundas del ser. Los investigadores del sueño han descubierto que durante la fase hipnagógica, esos primeros minutos de transición entre la vigilia y el sueño profundo, el cerebro produce ondas de frecuencia teta, aproximadamente entre 4 y 7 ciclos por segundo, que lo hacen extraordinariamente receptivo a pensamientos intuitivos, imágenes simbólicas espontáneas y conexiones creativas que durante la vigilia activa raramente emergen. Es como si el filtro crítico de la mente racional, ese portero severo que durante el día descarta todo lo que no encaja con la lógica conocida, finalmente se relajara y permitiera que capas más profundas de procesamiento ascendieran a la superficie. Esto no explica la voz de Dios, pero sí nos revela que la arquitectura del cerebro humano fue diseñada con una ventana nocturna de receptividad extraordinaria que ningún ingeniero humano podría haber concebido por accidente. ¿Cómo responder como Samuel? Con la simplicidad radical de un corazón abierto, con la humildad de quien sabe que no sabe, pero que sí sabe que Dios sabe, con la apertura de quien deja de llenar el silencio con sus propias palabras y aprende a escuchar las palabras que el silencio guarda. Antes de cerrar los ojos esta noche, en vez de simplemente apagar la luz y dejar que el cansancio te arrastre hacia el inconsciente, haz lo que Samuel aprendió a hacer. Dile al Señor, con la boca o con el corazón, habla, porque tu siervo oye. No te duermas con ruido artificial, no te duermas con el teléfono iluminando tu rostro. Acuéstate con una postura interna de escucha expectante, de disponibilidad genuina, de corazón que confía en que si hay algo que necesita escuchar, el Señor lo dirá en el momento justo. Porque hay mensajes que Dios tiene para ti que no pueden entrar en el ruido del día. Son mensajes para el corazón quieto, para el espíritu que descansa confiando, para el hijo que sabe que el Padre habla también en el susurro de la noche más oscura. Elías bajo el enebro, cuando Dios sana al que oró hasta desfallecer. Imagina por un momento la escena con toda la intensidad que merece. Un hombre poderoso, un profeta que había hecho descender fuego del cielo ante los ojos de todo Israel,
que había confrontado cara a cara a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y había ganado con una victoria aplastante que dejó sin palabras a toda una nación, ese mismo hombre estaba ahora tendido bajo un árbol en el desierto, pidiendo morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes, capítulo 19. El contexto lo hace aún más escalofriante. Elías no estaba agotado porque hubiese fracasado, estaba agotado porque había triunfado. La gran victoria espiritual del Carmelo fue seguida por una amenaza de muerte de la reina Jezabel, y ese contraste brutal entre el éxtasis del triunfo y el miedo aterrador que siguió lo quebró por dentro de una manera que ningún guerrero espiritual puede permitirse subestimar. Los especialistas en salud mental describen este fenómeno hoy como el colapso postadrenalínico que sigue a periodos de estrés extremo sostenido. Cuando el cuerpo y la mente han operado durante demasiado tiempo al límite de sus capacidades, el sistema simplemente colapsa. No como señal de debilidad de carácter, sino como respuesta fisiológica inevitable de un organismo que llegó a su límite. Y fue allí, en ese lugar de colapso total, acostado bajo el árbol del desierto, que el ángel del Señor lo tocó. No llegó un sermón, no llegó una reprensión divina que dijera, levántate, siervo cobarde. No llegó un listado detallado de sus fracasos o sus miedos irracionales. Llegó un toque, un gesto de ternura divina sobre un hombre en el suelo. Llegó comida recién preparada milagrosamente y agua. Y la instrucción que acompañó ese toque fue tan tierna, tan llena de compasión, tan profundamente humana en su comprensión de las limitaciones del cuerpo, que literalmente rompe el corazón de cualquiera que la lea con honestidad. Levántate y come, porque largo camino te resta. Dios no ignoró el quebranto de su siervo. Dios no actuó como si Elías no estuviera ahí tendido, fallando públicamente, sintiéndose miserable. Dios descendió al nivel exacto del quebranto para sanarlo desde el lugar donde estaba, no desde donde debería haber estado. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje ahora mismo también están bajo su propio enebro? ¿Cuántos han llegado a ese punto donde la voz interior ya no puede silenciarse, ese punto donde el agotamiento habla más fuerte que cualquier versículo que intentas recordar? ¿Cuántos se acuestan por la noche, no en paz, sino en derrota, no en descanso, sino en el zumbido constante de una batalla interior que parece no tener fin? La historia de Elías es para ti. No porque Dios apruebe el abandono de la misión, sino porque Dios sabe que hay temporadas en la vida del creyente más fiel, donde el cuerpo y el alma llegan a ese límite, y en esas temporadas Dios no abandona. Dios se acerca más que nunca. Lo que ocurre en el cuerpo humano durante el sueño profundo es en sí mismo un proceso de restauración fascinante que los científicos denominan sueño de onda lenta. Durante esa fase, el cuerpo produce hormona del crecimiento en sus niveles más altos de todo el ciclo de 24 horas. El sistema inmune se refuerza activamente. El cerebro elimina toxinas metabólicas acumuladas a través del sistema linfático, un sistema de limpieza cerebral que los científicos descubrieron hace apenas poco más de una década y que funciona eficientemente casi de manera exclusiva durante el sueño. La biología del cuerpo humano fue diseñada con una precisión que no puede atribuirse al azar para sanar en la oscuridad, en el silencio, en el reposo horizontal. Lo que la ciencia descubre, Dios lo inventó. Y cuando Elías cayó agotado bajo el enebro, Dios no lo reprendió por recostarse. Dios usó ese recostarse como el vehículo de una restauración que ningún esfuerzo humano hubiera podido producir. Lo dejó dormir, lo dejó descansar,
Y cuando la restauración fue suficiente para el primer tramo del camino, envió al ángel de nuevo, lo dejó dormir otra vez. Y solo cuando el descanso fue completo, vino la palabra, vino la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? No con acusación, sino con la voz del pastor que quiere que su oveja cuente lo que está sintiendo. Hay algo que necesitas escuchar si estás atravesando una temporada de agotamiento espiritual o emocional. La cama no es tu enemiga. El descanso no es tu fracaso espiritual. Hay momentos en que la oración más poderosa que puedes ofrecer al Señor es la que haces mientras le susurras en la oscuridad: aquí estoy, tendido ante ti, sin fuerzas propias, confiando en que tú me restauras mientras duermo. Esa oración de rendición total es una de las formas más profundas de fe que un ser humano puede ejercer. Porque quien se entrega así al Padre, declara con su cuerpo lo que quizás sus labios ya no tienen energía para articular. Señor, sin ti no soy nada, pero contigo, incluso dormido, soy suficiente para lo que tú has planeado para mi mañana. El sueño de José, lo que Dios revela cuando el cuerpo descansa. No había forma humana de saber lo que el futuro le depararía a aquel joven de 17 años que todavía cargaba el perfume de la túnica de colores que su padre le había dado. Era el hijo favorito de Jacob, amado con una intensidad que encendía la envidia de sus hermanos mayores. Vivía todavía en la ingenuidad luminosa de quien no ha conocido aún la traición, ni la esclavitud, ni la injusticia de una acusación falsa que condena al inocente. Pero antes de que comenzara el calvario más largo de su vida, antes de la cisterna sin agua, antes de la caravana de mercaderes hacia Egipto, antes de la cárcel donde pasaría años olvidado, Dios le habló y lo hizo mientras dormía. Génesis 37 registra que José soñó un sueño y al contárselo a sus hermanos, el conflicto se encendió con una furia que con el tiempo lo consumiría todo. Después soñó otro, 2 sueños, 2 mensajes entregados en la oscuridad de la noche que dibujaban con una exactitud casi matemática lo que acontecería muchos años después. Los manojos de trigo de sus hermanos se inclinarían ante el suyo. El sol, la luna y las estrellas se postrarían ante él. Lo que parecía el delirio de un adolescente consentido era en realidad el plano arquitectónico completo del plan eterno de Dios, trazado con anticipación sobrenatural y entregado al destinatario a través del canal del sueño. Lo fascinante no es solo que José soñó. Lo fascinante es que José interpretó correctamente el significado de sus sueños, aunque en ese momento no tenía la menor idea de cómo se cumpliría aquello. Vivía en Canaán. Su familia no tenía ninguna conexión con Egipto. Faraón era para ellos un nombre lejano, un poder inalcanzable. Y sin embargo, en los sueños de ese adolescente dormido, ya estaba escrito con letras de luz el final de la historia. El gobernador de Egipto, ante quien toda una región se inclinaría para pedir pan, y sus hermanos entre ellos, postrados, exactamente como el sueño lo había mostrado. La pregunta que este pasaje planta en el corazón del creyente no es si Dios habla en sueños, porque la Biblia lo responde con abundante evidencia que va desde Génesis hasta el Apocalipsis. La pregunta verdadera y más urgente es esta: ¿estamos prestando atención? Porque el Señor utilizó el sueño como canal de comunicación a lo largo de toda la historia sagrada de una manera consistente y reconocible. Fue en un sueño que Dios advirtió a Abimelech para que no tocara a Sara. Fue en un sueño que el suegro de Jacob recibió instrucciones de no hablar mal ni bien a Israel. Fue en sueños que los magos fueron avisados de no volver ante Herodes.
Fue en un sueño que José, el padre adoptivo de Jesús, recibió la instrucción de huir a Egipto con el niño y su madre. La historia de la salvación está literalmente sembrada de revelaciones nocturnas, de mensajes que llegaron cuando el cuerpo reposaba y el espíritu velaba. José no solo recibió sus propios sueños. En la prisión donde fue arrojado injustamente, interpretó los sueños del copero y del panadero real con una precisión que dejó a ambos sin palabras. Y cuando llegó el momento cumbre de su historia, fue convocado ante el trono de Faraón para interpretar 2 sueños que el rey había tenido y que todos sus sabios y adivinos habían sido incapaces de descifrar. 7 vacas hermosas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas vacías, 7 años de abundancia y 7 años de hambre devastadora. Esa interpretación, revelada por el Dios que habla en la noche, liberó a José de la prisión en la que había pasado 2 años injustamente, lo elevó al segundo trono del imperio más poderoso del mundo conocido, y a través de él salvó a millones de personas de morir de hambre, incluidos sus propios hermanos y su padre, preservando así el linaje del pueblo del pacto del que finalmente nacería el Mesías. Todo empezó mientras dormía. Los investigadores del sueño han documentado extensamente que durante la fase REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, el cerebro procesa información emocional acumulada y construye nuevas conexiones entre memorias y conceptos aparentemente no relacionados que en la vigilia jamás se habrían unido. Este proceso recibe el nombre técnico de consolidación emocional y aprendizaje relacional nocturno. Estudios realizados en universidades de varios países muestran que personas sometidas a problemas complejos que requerían pensamiento creativo los resolvieron con una eficiencia significativamente mayor después de dormir que antes de hacerlo. No es exageración decir que el sueño produce un tipo de inteligencia que la vigilia no puede generar. Si eso es lo que el sueño hace en términos biológicos, imagina lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando se añade su presencia a ese proceso. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas, que iluminó a los apóstoles, que vive y mora en ti como creyente nacido de nuevo. El mismo Espíritu que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu no se duerme cuando tú te duermes. Ese Espíritu sigue activo, sigue intercediendo, sigue obrando en tu interior, con una continuidad que tu conciencia no puede rastrear, pero que tu vida va revelando poco a poco. Por eso, la próxima vez que despiertes con un sueño vívido, perturbador o luminoso, no lo descuentes como producto del queso que comiste anoche. No lo ignores por miedo a parecer místico. Escríbelo. Pide al Señor discernimiento y sabiduría para entenderlo con la palabra como guía. Y si no lo entiendes de inmediato, confíalo con fe al Dios que sí entiende todo, y espera con paciencia la interpretación que llegará en el tiempo justo. David en su lecho, la meditación nocturna como arma espiritual. Si hay alguien en la Biblia cuya vida espiritual no puede comprenderse sin sus noches, ese es David, el rey pastor, el guerrero adorador, el hombre que fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Y cuando estudias sus salmos con atención, cuando te detienes en los detalles que muchos saltan por ser demasiado familiares, descubres que una porción significativa de su vida espiritual más profunda no ocurrió en el campo de batalla, ni en las audiencias reales, ni en las ceremonias del tabernáculo. Ocurrió en su lecho, en la oscuridad de la noche, en ese espacio íntimo e irrepetible donde solo el alma y su Dios se encuentran sin testigos. El Salmo 63 es quizás la declaración más pura y más hermosa de lo que le ocurría a David en esas horas sagradas.
Escucha estas palabras y deja que penetren más allá de la mente hasta la médula de tu ser. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David no dormía simplemente como quien se desconecta del mundo para recargar energías. David meditaba en Dios durante las horas de la noche. Recordaba sus obras pasadas con deliberada y amorosa intención. Reconstruía mentalmente la historia de la fidelidad divina en su propia vida. Y en ese proceso de meditación realizado desde la postura horizontal, su alma se llenaba de una certeza y una alegría que el día, con todo su ruido y sus demandas, a veces no lograba producir. Y en el Salmo 119, verso 148, escribe con una precisión que revela un hábito profundamente cultivado. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. David se despertaba de madrugada, no porque el insomnio lo torturara, no como consecuencia del estrés de gobernar una nación compleja. Se despertaba porque algo en su espíritu lo convocaba hacia la comunión, como el imán que jala al metal sin que el metal tenga que esforzarse. La madrugada era para él el momento más sagrado de las 24 horas, porque era el más silencioso, el más libre de interrupciones, el más completamente suyo y de Dios. Ahora observa con atención lo que David estaba haciendo en términos tanto prácticos como profundamente espirituales. La meditación bíblica no es vaciamiento mental ni suspensión del pensamiento, como enseñan algunas corrientes de espiritualidad oriental. Es exactamente lo contrario, es llenamiento intencional. Es llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios, de sus promesas específicas para la vida del creyente, de las historias de su fidelidad pasada, de la contemplación de su carácter eterno e inmutable. Es hacer que el río de la Escritura fluya con deliberada continuidad por los canales del pensamiento mientras el cuerpo reposa. Y este llenamiento nocturno tiene un efecto que se proyecta hacia el día siguiente con una potencia que David conocía perfectamente. La neurociencia llama a este fenómeno consolidación offline de la memoria. Cuando pensamos en algo de manera sostenida antes de dormir, el cerebro procesa y almacena esa información durante el sueño de una manera significativamente más profunda que si lo hiciéramos en cualquier otro momento del día. Las vías neuronales asociadas a ese pensamiento se fortalecen durante las fases de sueño profundo, convirtiéndose en conexiones más estables, más accesibles, más integradas en el tejido de quien somos. Lo que meditamos por la noche lo amanecemos habiendo incorporado de una manera que no es completamente consciente, pero sí completamente real y duradera. La mente no se apaga al dormirse. La mente sigue trabajando, procesando, integrando, con lo último que le diste antes de cerrar los ojos. Esto explica con una precisión casi científica por qué David podía declarar en el Salmo 16: «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». La palabra hebrea traducida como conciencia en este versículo es kilia, que en su sentido más profundo apunta a las partes internas más íntimas del ser, lo que podríamos llamar la identidad más profunda, el núcleo espiritual de la persona. En la noche, en el lecho, en ese silencio que el mundo superficial no comprende, la parte más profunda del ser de David recibía instrucción divina, y al amanecer ya tenía la dirección, la claridad y la paz que necesitaba para enfrentar lo que el día trajera. Ahora aplica esto directamente a tu vida esta noche. Antes de cerrar los ojos, elige un versículo, solo uno. Que sea una promesa de Dios que hable directamente a tu situación específica en este momento. Medítalo con lentitud.
repítelo suavemente con tus labios. Deja que desciendan las palabras desde la superficie de la mente hasta el fondo del corazón. Visualiza lo que esas palabras significan en tu historia concreta, en tu nombre, en tu familia, en la situación que más te preocupa en este tiempo. Y luego cierra los ojos, dejando que ese versículo sea la última semilla sembrada antes de que el sueño llegue. No sabes exactamente qué hará el Espíritu con esa semilla durante las horas de la noche, pero cuando amanezcas, notarás que algo cambió. Notarás que hay una paz que no tenías cuando te acostaste, que hay una convicción que no existía antes, que la semilla que plantaste en la oscuridad ha echado raíces y está lista para dar fruto a la luz del nuevo día. David fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Y gran parte de esa conformidad, esa semejanza interior con el corazón del Padre, no fue forjada en los campos de batalla gloriosos ni en las audiencias reales llenas de poder. Fue forjada en las vigilias silenciosas de su lecho, donde solo él y su Dios se encontraban, sin audiencia, sin aplausos, en la oscuridad sagrada donde la intimidad verdadera se construye. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero que sepas algo que necesito que entiendas con toda la profundidad que estas palabras pueden transmitir. No todos llegan aquí. La mayoría de las personas comienza a ver un vídeo y lo abandona en los primeros minutos, arrastrada por la corriente incesante de notificaciones, de videos más cortos, de contenido más inmediato y superficial. Pero tú permaneciste. Fuiste hasta el final de este viaje por la palabra de Dios. Y eso, en el reino espiritual, tiene un significado que ningún algoritmo puede calcular ni medir. Eso habla de tu hambre genuina, habla de tu sed de Dios, habla de que hay algo en ti que sabe que necesita más que los fragmentos espirituales que el mundo ofrece, que no se conforma con migajas cuando el Padre ha preparado una mesa completa, que está dispuesto a ir hasta el fondo de la palabra para encontrar la perla de gran valor que justifica dejarlo todo lo demás. Eres uno de los escogidos que llega hasta el final. Y quiero saberlo. Quiero conocer tu nombre en este día. Por eso te pido que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas estas palabras. Mi corazón vela, Señor. Escríbelas. Esa frase es tu sello personal sobre este mensaje. Es tu declaración de que estuviste aquí hasta el final, que escuchaste, que el Espíritu Santo habló a tu corazón en algún punto de este estudio. Y cuando lo vea, sabré que eres de los escogidos, que el Espíritu Santo trajo hasta este último rincón del mensaje. Tus palabras en los comentarios son más que texto en una pantalla. Son una declaración de fe que el cielo registra. Hemos viajado juntos por 8 territorios sagrados y transformadores. Estuvimos con Jacob bajo el cielo abierto de Betel, viendo esa escalera de luz que conectaba la tierra con el cielo y aprendiendo que la postura de mayor vulnerabilidad puede convertirse en la posición de mayor revelación. Escuchamos con Samuel la voz que habla cuando todo calla, y aprendimos que aprender a escuchar a Dios en la noche es uno de los actos de fe más poderosos que un creyente puede cultivar. Reposamos junto a Elías bajo el enebro y descubrimos con alivio que Dios no reprime al agotado, sino que lo restaura con la ternura de un padre que levanta a su hijo del suelo sin recriminaciones. Caminamos por los sueños de José y entendimos que el sueño puede ser el lienzo donde Dios traza el mapa del destino que tiene preparado para nosotros. Meditamos con David en las vigilias de la noche y aprendimos que el lecho puede ser el altar más íntimo y más poderoso de nuestra vida espiritual. Lloramos con Ezequías vuelto hacia la pared y vimos con asombro cómo las lágrimas de un moribundo conmovieron el corazón de Dios hasta doblar el tiempo en 15 años.
Dormimos en paz junto a Pedro en su celda y comprobamos que el ángel de la liberación llega precisamente cuando el creyente confía lo suficiente para descansar en la soberanía divina. Y finalmente, nos detuvimos en el Cántico de los Cánticos y dejamos que esa frase luminosa nos revelara la verdad más hermosa de todas: que hay un corazón en el creyente que puede velar mientras el cuerpo duerme, sintonizado con el amor eterno del Padre, que nunca duerme ni se adormece. Cada uno de estos 8 mensajes fue diseñado no como información académica, sino como una semilla espiritual para transformar la manera en que vives las horas de la noche, para que nunca más te acuestes sintiéndote solo en la oscuridad, para que nunca más pienses que la oración acostada es una oración de segunda categoría, para que nunca más desperdicies ese umbral sagrado entre la vigilia y el sueño, donde Dios ha elegido hablar a sus siervos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora, si este canal ha sido de bendición para ti, necesito pedirte algo que no requiere dinero ni un esfuerzo extraordinario, pero que tiene un impacto multiplicador enorme. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, eres parte de algo hermoso y poderoso, y quiero que lo sientas con el orgullo del que sabe que está sembrando en tierra fértil. Cuando presionas el botón de suscripción, no solo recibes acceso a más contenido espiritual, estás diciéndole a la plataforma, con el lenguaje que ella entiende, que este tipo de enseñanza importa, que merece ser distribuida más ampliamente, que el Evangelio de Cristo tiene un lugar legítimo y poderoso en el mundo digital. Y ese mensaje tiene un impacto real, que va mucho más allá de lo que ves en tu pantalla. Hay hermanos y hermanas alrededor del mundo, en todos los continentes, que no tienen una iglesia cerca, que viven en zonas rurales donde no llegan los predicadores, que están postrados en camas de hospital sin visitas, que atraviesan temporadas de aislamiento tan profundo que la única voz pastoral que escuchan en la semana es la que llega a través de un teléfono o una pantalla. Para ellos, este canal no es entretenimiento espiritual, es el pan de la palabra que los sostiene vivos en la fe. Es el templo digital donde encuentran a Dios cuando no pueden llegar al templo físico. Y mantener ese ministerio vivo, activo y creciente requiere recursos, tiempo y dedicación que solo son posibles con el apoyo de quienes ya fueron bendecidos por Él. Por eso te invito a que consideres con oración convertirte en miembro de este canal. Es una pequeña contribución mensual que, vista con los ojos del reino, es en realidad una inversión eterna. Cada peso, cada real, cada dólar que contribuyes no va simplemente a mantener un canal en Internet. Va a financiar el momento en que alguien que está al borde de abandonar la fe escucha un mensaje que le devuelve la esperanza. Va a sostener el instante en que una persona sola en su habitación a medianoche encuentra en este contenido la presencia de Dios que necesita para no rendirse. El cielo lleva cuenta de cada una de esas almas alcanzadas, y tú serás parte de esa cuenta. Si ya eres miembro, recibe mi gratitud más profunda y sincera. Tu generosidad tiene nombres que probablemente nunca conocerás en esta vida, pero que están escritos en el libro del cielo. Cada alma alcanzada gracias a tu apoyo es una recompensa que el Señor mismo te tiene reservada. Y ahora, para cerrar este tiempo sagrado que hemos compartido juntos, te pido que hagas algo. Justo donde estás, en este preciso momento, levanta tu voz o levanta tu corazón y da gracias al Señor por el día de hoy. Da gracias por el mensaje que el Espíritu Santo acaba de hablar a tu vida. Da gracias porque esta noche, cuando te acuestes, ya no estarás solo en ese lecho. El mismo Dios que habló a Jacob en el desierto, que llamó a Samuel en el templo, que restauró a Elías bajo el enebro, que reveló el destino a José en el sueño, que enseñó a David en las vigilias,
que oyó a Ezequías con sus lágrimas, que liberó a Pedro con sus ángeles y que visita el corazón que vela con su amor eterno, ese mismo Dios estará contigo esta noche, mañana, siempre. Alaba al Señor, dale gracias, bendice su nombre porque Él es fiel. Y hasta la próxima vez que nos encontremos aquí, que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.